So here we are on the piano, and you can listen to it. Okay, when I play a very very low sound like this C, right, you're going to know something that maybe you know, but a lot of people don't know what happens when you play these sounds. For example, this is a C, a very low sound, and it's not like this C. It's very high. It's very high. There's different pitches. So in this pitch of here, when you play this note, in fact you are playing several notes at the same time. So one note is not just one note. It's a group of many notes played at the same time. So it's a group, right? It's just not one note. Inside this note, or this note is the product of many sounds, and we call them harmonics. When we play this sound of here, right, this C, our ear, maybe someone can more or less can hear another sound, but normally we just listen one sound, but in fact there are many. So when I'm playing here this one, the second harmonic is the next C, right? So when I play this one, the other one, this C is inside the first one. The next harmonic to sound is G. So right, I'm going to do it again. So when I play the three note, it sounds like the first note, right? But the other notes playing together with the first one, it sounds quite good, right? They are its harmonics from the first one. Then the next harmonic is C, again E, sorry, C, G, then the next one is C again, right, and the last note we're going to see here is E. So the 1, 2, 3, 4, 5 notes I'm playing are C, next octave C, then G, then C, and then E. Right? This sound, when you play these sounds together, it sounds quite good. And it's because all the sounds I'm playing after the first one belong to the first one. Vale, lo digo en castellano. Cuando tocáis una nota, realmente no es una nota, sino es la conjunción o el producto de muchas notas. Una nota no es un solo sonido, es la reunión de muchos sonidos a los cuales llamamos armónicos. Entonces, cuando realmente tocamos una nota, como este do, de hecho, están sonando otras notas. Eso lo descubrieron después con aparatos donde ya sabéis que el sonido se propaga en ondas, y cuando lo analizaron vieron que no solamente cuando suena la nota do suena ese do en teoría con esa longitud de onda, sino que aparecen muchas más notas, muchas más ondas, y esas son las ondas que el conjunto de todas ellas forman esta nota de aquí. ¿Vale? Bueno, pues esta nota de aquí está formada por este do, después viene un sol, después viene un mi, un do, perdón, y después viene otro mi. Esto es realmente el conjunto de notas de los primeros armónicos. Después podríamos seguir, pero cada vez se oyen menos, están más alejados. Pero los primeros en salir son estos, el do,
su octava, después toco el sol, después toco el do, después toco el mi. I think the first time I have played G, it's not G. First is C, the next C again, next G, next again C. So we've got 3 Cs. Tenemos al principio 3 dos y después solamente un sol y después un mi. Right? Okay, let's go back to the guitar. Sorry about this movement and this second part of the lesson. Vale, lo que os acabo de decir, ¿vale? O sea, hemos visto en el piano cómo unas notas se pueden superponer a otras y suenan bien, ¿eh? Y ya os he dicho que es una cuestión de suma de ondas que al juntarlas, esas ondas se juntan, esos sonidos se juntan y crean un sonido. Bien, there is an important thing here as well. There is a difference between sound and a noise. Not well, you cannot say a noise because it's uncomfortable. Some noise or noises, I don't know. But anyway, I'll check my English in the next lesson. So noise is when you have a irregular how to say, wave, right? When it's regular, you produce a sound. For example, when I play a note, right, with my guitar, there is a wave that arrives to my ear. Or in fact, there is a product of many waves that arrive to my ear. Okay, so this group of notes that arrive in a form of waves to my ear, at the end my brain thinks that it's one sound, right? It's this one. Do. Bueno, pues lo que se estaba diciendo antes es que cuando toco este sonido es porque se produce una onda regular. Y cuando se produce un ruido no hay onda regular. La onda es absolutamente irregular. O sea, no se puede afinar un ruido. Siempre cuento el chiste. It's very little joke. No ocurre ningún accidente de coche cuando se choca contra algo en fa sostenido. No hay un accidente en fa sostenido como no hay un accidente en do mayor. Un accidente es crash y ya está, ¿vale? There is not an accident in C major or C sharp or B. An accident of, cars. Crash. A car crash into another is not. It doesn't produce a sound. It produces some noise. Some noises. Some noise. Come on, I don't know if it's plural or not. Anyway, I have to check my English. Bueno, pues lo que estaba diciendo. Si toco la nota do, si os fijáis, yo ahora, si dejo esta nota que suene, voy a intentar cantar la nota do, voy a dejar que suene la nota do, y voy a cantar la nota sol encima. A ver. Sol, a ver. Sol. Estoy cantando esta abajo. Sol. If I play this one. Sol. It sounds good, huh? Sol. The two notes together sounds beautiful. Right? Sounds good. Right. Bueno, pues esto es el comienzo de la armonía. Es decir, el conocer qué notas son las que, al juntarlas con otras, qué efecto nos producen a nuestro oído. Y la armonía trata de establecer cuáles son los acordes, es decir, qué tipos de reunión de sonidos o grupos de sonidos suenan bien juntos, y después este grupo de sonidos cómo se combina con más grupos de sonidos, formando lo que se llama una progresión de acordes. A chord progression. Por ejemplo, when you played Let It Be of the Beatles, by the Beatles,
Now you are playing C, it sounds good, A minor and F. When you find the same time, sorry, when you find the same G, time of trouble, another Mary comes to me. Right, it sounds very nice. So this is our progression of chords. There are many. Just a can't remember the lyrics, but I try to. So you can sing with this chorus because the melody is in some way inside the chords I'm playing, and this will be another lesson. I had to explain a lot of things with music because music is there is no limit. The limit is to heaven. Okay, so let's go to start with one chord. So I say that, for example, when I have played the piano, I play C major, and I play C, G, and E. Or the same. No, it doesn't matter the order now. It's C, E, G, right? Do, mi, sol. Si yo toco esas tres notas en cada una de las cuerdas que hemos visto, puedo realizar el primer acorde, que sería el acorde de Do mayor, ¿vale? Es decir, toco la primera nota, que es un Do, la tercera nota, porque es Do, Re, Mi, ¿vale? Esa sería la tercera nota, y por último, la quinta nota, Do, Re, Mi, Fa, Sol, ¿vale? Tenemos Do, Mi, Sol. Si eso yo lo pongo aquí, por ejemplo, el Do lo pongo en la tercera cuerda, quinto traste. El Mi lo pongo en la quinto traste de la segunda cuerda. Y el Sol lo pongo en la primera cuerda, en el tercer traste. Si toco las tres cuerdas juntas, I'm going to play with my fingers at the same time. Right? You've got a chord, right? This is the chord, right? I put my first finger here, my second finger on the third string, 5th fret, and the other one below, right, down, the second string, third finger on the 5th fret. So I'm playing the first note I'm playing with the third string is C, E, and G. And if I play together, it's a C major. It sounds good, ¿vale? Cuando toco este acorde, Do, el Mi y el Sol, que os los debéis de saber ya por las notas que hemos ido estudiando, lo que veis después es eso, que si colocáis las notas en el sitio correspondiente que pertenecen a Do, Mi y Sol, suena bien. ¿Vale? Lo podría hacer de otra manera. Podría coger, por ejemplo, imaginaros que toco el Sol al aire, después el Do, que está en el primer traste de la segunda cuerda, y el Mi, que es la nota al aire. También tengo el Do, Mi, Sol. I've got as well here C, E and G, but in different order, so it sounds good as well. It's the same chord. And I can play another one, porque si puedo tocar otro más, porque si esta nota es Mi, la que tengo a su lado en el octavo traste es un Sol y la de abajo es un Do, y estoy tocando también las tres notas, Do, Mi, Sol, pero cambiado el orden. So I'm playing the same note, but in different order. So I'm playing here again C major. Right? So you can produce 3 C major chords using only the
first strings of your guitar. This one, and this one. Right, in different order. Of course, it sounds different, but this is the same chord, right? Right. So we've got here 3 beautiful C majors that you can practice from now. And it's a way to put your fingers together. Right. It's a bit difficult. I'm not going to play now very difficult chords with the fret, with the capo, right? And this one is quite difficult. We'll talk about that one later. Now I just put in my fingers. Of course, this one is very easy. Just put one finger. Es fácil. Ponéis un dedo y tenéis el acorde do. Of course, the guitar has 6 strings, but you don't need to play 6 strings all the time. There are many musicians that they are not playing all the strings when he is accompanying a song, right? You can play, for example, just 4 notes or maybe 3 notes, right? Because with 3 notes we have a chord, absolutely, without any doubt. It's got, and you can play your guitar in these 3 strings, and we've got here all many chords. If we add another string, we've got more possibilities, right? Si añadimos una cuerda más, pues tendremos más posibilidades. Hasta hacer acordes de novena, 13avas, ya los iremos viendo todos, que son acordes muy bonitos. Bueno, y ahora simplemente os lo voy a explicar en la pizarra para que lo veáis lo que hemos visto, y veáis un poco el resumen de lo que hemos hecho. Hemos visto que todo acorde, toda nota está compuesta a su vez de muchas más notas, que son los armónicos. Es decir, una nota no es más que la reunión de muchas que suenan al mismo tiempo. A note, it's a group of notes, a very high, how to say, a great number of notes that together, the result of that is the sound we hear, just one sound. So that's why we can create chords, because we know which of these notes belongs to this group of notes that we call just one note, right? So, la nota do, si, la nota do, en realidad está compuesta por un primer do, después le sigue otro do, después le sigue un sol. Sorry, I'm playing. Si, después viene un sol, G, después viene otra vez un do, si, después viene otra vez un mi, I, ¿vale? So, we've got in C, we've got the first note, that sound is C, then another C, but one octave higher, then a G, then a C again, then an E. Lo he puesto en castellano, un do, primero el do grave este, después su octava, después viene un sol, después viene un do y después viene un mi, ¿vale? Entonces, mirándolos, si quitamos los que se repiten, if we removed the ones that are repeated, we've got C, E, G, do, mi, sol, ¿vale? And that is the beginning of the chorus. So a chorus is 3 notes played at the same time, simultaneously, right? It's not like the melody, it is one note after the other. It's the 3 notes played at the same time, with one
downstroke or maybe one upstroke. So this one is C major o Do mayor. ¿Vale? Y lo representamos en el pentagrama. ¿Vale? Lo podemos representar, depende de la octava en la que estemos, pero podemos representarlo con el Do abajo, el Mi y el Sol. This is Si o Do, this is I o Mi, and this is G. ¿Vale? Sol. It's the first one we call la tónica en castellano, but in English we call this one the root, because it's a more important note. The root is the fundamental, the foundation of the whole tree, right? So it's very important to know always the root. Then the third and the fifth. Right? Aquí están. Vale, para los de solfeo. Ahí lo tenéis. El Do es la nota que sobresale o que está por debajo del pentagrama y tiene una línea adicional que se llama Si, que la atraviesa. Después, la primera línea del pentagrama, las líneas se cuentan desde abajo hacia arriba, primera línea, segunda línea, tercera línea, cuarta línea y quinta línea. Y entre medio están los espacios. First line, second line, third line, fourth line, fifth line. So you have to start from the bottom and then going up until the fifth line, hasta la quinta línea. Y then you have one space, two space, three space, four space between those lines. So remember, the first line is I, la primera línea es Mi. Y aprendéroslo, porque vamos a ver algunas partituras y me gustaría que lo supierais. Pondré alguna vez alguna tablatura, pero me gustaría que poco a poco aprendierais un poquito también de música, que es muy importante. So remember to learn the notes on the staff, because it's very, very, very important to know, to read a bit of music, right? So we've got on the first line, we've got the note E, and then on the second line, en la segunda línea, tenemos la nota Sol. And that's why, when I explained that we've got this movement of here, this one is G clef, la clave de Sol, porque coincide con esta nota de aquí, esta línea, donde se hace el dibujito, coincide con la nota Sol. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que ya es suficiente por hoy. Recordar, hoy hemos visto la tercera cuerda, las tenéis que estudiar. Podéis estudiarla si queréis al principio con un solo dedo, with just one finger, and remember G, A, B, C, D, A, F, G. But then remember to play with your four fingers, with different positions. Tocarla con una nota, con un dedo si queréis, una sola nota, y después las demás. Después hemos visto, bueno, aparte de las notas, después hemos visto la cuestión de, en el piano, cómo las notas se van superponiendo, porque en realidad, y suenan bien todas, porque realmente una nota siempre es el conjunto de muchas más, es la reunión de muchas más. Y esas notas las llamamos armónicos. Y gracias a esos armónicos podemos realizar acordes. Es decir, a esa nota la acompañamos de esas notas que también están dentro de él, y por eso suenan tan bien. Es una cuestión física que está en el universo y ocurre así. Y nosotros los seres humanos pues hemos sabido apropiarnos, controlar el sonido, con longitudes de cuerda, con instrumentos de viento, etc. Y hemos logrado crear the great art that is music, que hemos creado este arte que es la música. So remember, study, check everything, and ask if you have any problem. This lesson will be
divided into part A and B, because the first one is until I go to the piano, until I went to the piano, so before, and I would put for F the just the 5th lesson A and 5th lesson B. And remember more or less the essential, the more important thing, the point of the what is a chord. It's just a group of 3 notes, the 1st, the 3rd, and the root, the 3rd and the 5th. La tónica, la tercera y la quinta. Y ya veremos cómo esas 3 notas se pueden mezclar de diferentes maneras para hacer diferentes acordes. Okay, see you soon. Bye. Enjoy the weekend. Goodbye. Adiós.